¿Qué hemos visto en los 3 mensajes que hemos hablado sobre esto? En Mateo capítulo 19, vamos a leerlo. Acompáñenme a leerlo, Mateo capítulo 19, verso 1. Vamos a leerlo para recordar. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos reveles acerca de tu palabra, y sobre todo, Señor, de que nos des un corazón para practicar, de poder vivir tu palabra y al mismo tiempo que al ver matrimonios saludables en tu iglesia podamos dar la gloria de tu nombre a los demás que no te conocen. Padre, glorifica tu nombre a través de nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí está básicamente lo que hemos visto, el ambiente. Recuerda, estamos en el ministerio en Perea, ha salido de Galilea y va rumbo hacia la cruz. Su objetivo, la interpelación de parte de los fariseos al llegar con una pregunta. Su objetivo es desacreditar a Jesús. La pregunta es acerca sobre el divorcio, que es un tema muy controversial en ese tiempo, como lo es hoy. Y además, recuerda que en esos tiempos lo que les encantaba era casarse con otras mujeres, divorciarse por cualquier causa. Aquí están las opiniones de las diferentes escuelas que había en ese tiempo, la escuela de Shammai, la de Gilel, y miramos algo sobre la opinión actual. Después vimos la respuesta de parte de Jesús, y él nos mostró la intención original del matrimonio y la intención del corazón del hombre. La intención del corazón del hombre es romper todo lo que Dios creó cuando entró el pecado. Entonces aquí tenemos la intención original. Vimos que la intención original de parte de Dios en el matrimonio es que un hombre fue creado para una mujer. No había ninguna otra manera, cuando estaba Adán y Eva, de que ellos pudieran voltear y ver que hubiese alguna otra pareja con quien casarse. Habían otros animalitos, pero no había otras personas. Entonces no quedaba opción para el divorcio. También dijo Jesús que hay una fuerte pegadura. Cuando hay un matrimonio se crea una fuerte pegadura que en sí, si se separa, se rompe y rompes alguna de las partes. Después habló de que el propósito es una sola carne, y por último, no es el deseo de Dios el divorcio. Miramos el causal, la verdadera causa del por qué se divorciaban los fariseos. Y miramos que Jesús está diciendo que cuando tú te divorcias por cualquier causa, a menos de que sea por fornicación o adulterio, hay adulterio. Y miramos esta parte sobre el divorcio. Miramos el origen del divorcio en el Edén, la reacción de parte de Dios por el divorcio. Pero también miramos que el amor cubre el adulterio. Pero no quise continuar aún más, sino quise hacer una observación más en los versos 7 y los versos 8. Ellos dijeron que, los fariseos dijeron que Moisés ordenó dar carta de divorcio, pero nosotros entendimos la semana pasada que no, eso es mentira. Moisés no ordenó el divorcio. En ninguno de los primeros 5 libros de la Biblia Moisés menciona o ordena que hay un divorcio. Permite. ¿Por qué? ¿Recuerdas? La dureza del corazón del hombre. El propósito era proteger a la mujer.
el propósito de esta ley era de hacer que pensaras dos veces antes de que si tu esposa quemaba los frijoles o quemara la ropa cuando la plancha, no le dieras carta de divorcio y la dejaras así. Porque ella con su carta, ella podría ir y casarse con alguien más. Y la ley decía, si con el nuevo esposo, en dado caso que muriese el nuevo esposo, o que también le hizo una carta de divorcio, ella no podía regresar una vez más con el primer esposo. Es algo así cuando estás enojado, ¿verdad? Te enojas con tu esposa o con tu esposo y la quieres mandar a volar, no quieres hablar con ella, pues arráncanos la ira y simplemente en ese tiempo escribes una carta de divorcio, la dejas así. Pero después se te baja el coraje. Y resulta que a lo mejor ya le estaba esperando un galán más por ahí y ya no la puedes traer para atrás. Entonces, el propósito de la ley de Moisés era de que pensaras las dos veces antes de dar una carta de divorcio a tu esposa. Porque ya no iba a volver para atrás si ella se volvía a casar. Bueno, entonces Moisés, digamos que no ordenó el divorcio, sino que Dios da un claro ejemplo sobre el divorcio cuando el pueblo de Israel peca en gran manera en contra de Dios, se va a los ídolos y comete adulterio espiritual. ¿Y qué dice Dios? Me divorcio de mi esposa Israel. Le doy carta de repudio y la rechazo. Lo miramos en Isaías y en Jeremías. ¿Recuerda la semana pasada? Bueno, y ahora quedé de decirles algo acerca sobre el matrimonio. ¿Cómo vivir un matrimonio saludable? Vamos a ver una breve instrucción sobre el matrimonio. Vamos a ver primeramente un principio fundamental. ¿Cómo puedo llevar mi matrimonio sin llegar a tener que divorciarme? Es la pregunta. El principio fundamental que debes de seguir para no llegar al divorcio cristiano, hijo de Dios, es: el matrimonio debe de ser dedicado a Dios. ¿Por qué? Dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Está diciendo que cosas tan simples como comer o beber agua lo debemos hacer para la gloria de Dios. El matrimonio no es una simple cosa, pero es parte del todo que dice Pablo que hagamos para la gloria de Dios. Entonces el matrimonio debe dedicarse a Dios para su gloria. Ese es un principio fundamental que como cristianos debemos seguir. Bueno, ese es el principio fundamental. Ahora vemos la breve enseñanza en Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Ahí nos da un poquito más el conocimiento para poder llevar un matrimonio que glorifique a Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 21. Del verso 21 al verso 33 va a dar ciertas instrucciones Pablo acerca de cómo vivir un matrimonio que glorifique
a Dios. Y la primera instrucción es para la pareja, para ambos. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Él está hablando a los dos individuos, al esposo, a la esposa. Someter, esa es la segunda instrucción, la cuarta, ahí estamos, en la primera. Someteos unos a otros al temor de Dios. Someter es la palabra hupotazo en el griego y es un término militar que significa ordenar abajo. Hupo significa debajo, tazo significa ordenar. Simplemente someteos dice estar bajo las órdenes, como un soldado está bajo las órdenes de su capitán. Ustedes saben cómo se mueve la milicia, ¿verdad? Un soldado no puede hacer lo que quiera en la milicia. Tiene que recibir orden de su cabo, de su general, de su sargento. Así que, el temor de Dios en relación con Dios no implica miedo o pavor, sino el temor hacia Dios significa reverencia. El temor hacia Dios significa un reconocimiento y respeto a Dios como una autoridad superior. Así que el primer verso nos dice que estemos bajo las órdenes, en reverencia, estemos bajo las órdenes en reconocimiento, y que estemos bajo las órdenes respetando a Dios como una autoridad superior. ¿Para quiénes? Para ambos. El matrimonio trabaja junto. Primeramente, sometiéndose y reconociendo a Dios como una autoridad superior. Si una de las dos partes no se somete, el matrimonio va a estar enfermo. El matrimonio tiene que someterse, ambos tienen que someterse para que el matrimonio funcione. Si tu esposo o tu esposa no te sujetas a Dios, primeramente tu matrimonio no va a dar el verdadero resultado por el cual fue creado. ¿Cuál es el resultado por el cual fue creado? Lo miramos en el primer principio, es glorificar a Dios. Ok, la primera instrucción es para la pareja. La segunda instrucción es para la esposa, para la mujer. Leemos verso 22 al verso 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sus maridos en todo. Creo que entiendes que para llegar a este punto, de los versos 22 al verso 23, no lo puedes hacer a menos de que hayas entendido la primera instrucción. Esposa, si no has entendido la primera instrucción, no puedes avanzar a la segunda. Es imposible, tienes que obedecer la primera instrucción. Pablo repite una vez más el término anterior referente a sujetar. Sujetar. O un sinónimo, someterte. La pregunta es, ¿cómo? Creo que lo puse. Ahí está. Sujetas. La pregunta es ¿cómo? Y Pablo nos da la respuesta del cómo. Como al Señor. Entonces, esposa, primeramente, sujétate a Dios. Sométete en un temor reverente a Dios. Después, tienes que sujetarte a tu esposo como al Señor. Y explica por qué. Como te has sometido a Dios en reverencia, reconociendo y respetándolo como una autoridad superior, de esta manera debes hacer con tu esposo. A continuación, por si no es claro, Pablo continúa con una explicación de por qué la mujer se debe sujetar a su marido. Ahí está el por qué, en el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Santo.
Y al final finaliza dando el mismo una conclusión a lo que ha venido diciendo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, hablando de la iglesia, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es simple la orden, pero es difícil. ¿Estás de acuerdo? No es fácil sujetarse. Si uno como varón, me estaban dando mi regañada de trabajo, si uno como varón tiene que sujetarse también a su patrón, y no quiere uno muy bien, que es la carne trabajando en uno, ¿cuánto más? Igual la mujer. Sí, créeme, hermana, si tú te sujetas a tu esposo como Omar Gají, gloria a Dios. Y seguimos con la tercera instrucción. La tercera instrucción es para el esposo. Esa instrucción es aún más difícil. Esto de amar para un hombre parece que no es algo fácil para alguien que es muy macho, en el que hay mucha arrogancia, donde hay ¿recuerdas lo que dice la maldición que hubo sobre Adán y Eva, de que el esposo iba a señorear, pero la mujer iba a atacar ese señorío por lo del pecado en el Edén? Dice, maridos, verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, la primera instrucción para el varón es de amar a su esposa. Pero cada quien tiene un concepto muy distinto de amar. Un día le decía a una pareja que visitaron la iglesia. Digo, el propósito de Dios en ustedes dos es de glorificar su matrimonio, de que ustedes vivan un matrimonio feliz, que glorifique a Dios, que se gocen en su matrimonio. Pero rápidamente se levantó, de verdad, el pecado de la autojusticia y ellos dijeron, nosotros no necesitamos eso, nosotros ya somos felices. Cada quien tiene un concepto muy distinto de cómo amar a su esposa. Pero el primer principio dice, sométete en el temor de Dios, así que Dios te dice cómo debes amar a tu mujer. No es como tú lo crees, sino es como Dios lo dice. ¿Sí? Por eso el primer principio es sujétate a Dios, primeramente. ¿Por qué? Porque vas a poder obedecer la orden que está dando de cómo manejar tu matrimonio. Ahora, no solamente da dos órdenes, no solamente da una orden al esposo, sino da dos. Pero estas dos órdenes no pueden estar separadas la una de la otra. La primera nos dice que debemos amar como Cristo ama a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Si lees Filipenses, creo en el capítulo 2, primero Jesucristo se despoja a sí mismo de todos sus atributos, se hace hombre, se hace un sirviente y muere y entrega su vida por la iglesia. Pero nosotros los hombres siempre pensamos que la mujer nos debe de servir a nosotros. Pero Cristo primeramente se despoja a sí mismo y sirve primeramente a la iglesia. Podemos hacer un libro de todo esto, pero creo que es claro, ¿verdad? Ahora, también nos dice para qué la amó. ¿Por qué amó Cristo a la iglesia y por qué se entregó por ella? Y dice
que es para santificarla, y también nos dice cómo llevar a cabo este proceso de santificación. Santificarla quiere decir separarla para Dios. Y te dice la clave de cómo hacer eso. Y para santificarla y presentarla a sí mismo. ¿Cómo santifico a mi esposa? Él lo dice en el verso 26. Habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, es por la palabra. Dice Cristo que vayamos y salgamos y hagamos discípulos. Pero esposo, yo, mi primer trabajo para hacer es discipular a mi esposa. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la palabra. Enseñándole la palabra a ella. No solamente enseñando y hablando sobre la palabra, viviendo la palabra en mi hogar. Siendo un hombre de Dios, un hombre que teme de Dios, un hombre que se sujeta a Dios primeramente. Cuando ella ve que yo me someto a Dios, con eso simplemente ya estoy dando mucho que decir para que ella empiece ese proceso de santificación. Ella tiene que ser santificada. Me decía un hermano el otro día que él deseaba que su esposa cambiara. Él es un hombre entregado a Dios. Mi pregunta era, ¿qué tanto pasan los dos juntos buscando de la palabra? ¿Qué tanto busca ella de la palabra? No puede ver ese cambio, esa santificación en la persona a menos de que estén en la palabra. Tu manera de amar a tu esposa básicamente tiene que ver cuánto tú haces para que ella se someta o ame a Dios. Dios dice que en tu amar, tu manera de amar es visible cuando ella se somete y ama más a Dios antes que a ti mismo. La segunda instrucción habla de que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos. Yo no sé qué tanto te cuidas tu varón o cuánto cuidas de tu cuerpo, pero de la misma manera que te cuidas, tú debes cuidar a tu esposa. Y es algo que ella entiende mucho porque constantemente le estoy diciendo que se cuide. Su manera de alimentarse y su manera de cómo vive la vida, su vida activa para trabajar, cuidar su salud. Eso no lo podría hacer, ¿verdad? Si no lo hiciese yo primeramente. Pero de esa manera hablo. ¿Cómo cuidas a tu cuerpo, verdad? Lo bañas, lo peinas, lo arreglas. Ajá. Igual de esa manera, así como tienes esa preocupación en ti, debe ser en la esposa. En tu esposa. Y además nos da una explicación del por qué cuida y sustenta a la iglesia y nos revela un misterio que de ninguna manera pudiéramos entender si el matrimonio no existiese. No podríamos entender qué significa esa relación entre Cristo y la iglesia si un matrimonio no fuese visible en nuestras vidas. Y por último, lo de amar a su mujer, perdón, le brinqué todo eso. Como a Cristo amó y se entregó a su iglesia, como a nuestros mismos cuerpos. Y por último, simplemente Pablo añade, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese mismo, perdón, ¿dónde me quedó? Aquí. Este mismo respeta aquí, o respeto es ese mismo verbo sujetar. Sujetas a su marido. Entonces, cuando tú vives este círculo de amor y respeto,
Cuando tu esposo amas a tu esposa, ella, como lo que necesita es amor, porque es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Que les abraces, que les flores, que les hagas pucheros, ¿verdad? Que les rasques en la cabeza, ¿verdad? Que se sientan amadas. Bueno, cuando ellas se sienten amadas, ellas responden con respeto. Cuando las mujeres respetan a sus esposos y no le gritan ¡saca la basura!, ¿verdad? Él responde con amor. Pero si uno de los dos no trabaja, si el hombre no ama, no va a haber ese cumplimiento, ¿verdad? Que se le da desde está rompiendo la regla 1, la 2 y la 3. Todas, exacto. Cuando no cumples en amar o cuando no cumples en respetar, estás rompiendo con todas las reglas. No te estás sujetando a Dios. Y no te estás sujetando a Dios en un temor reverente. Bueno, la conclusión de todo esto es que tu matrimonio fue diseñado para reflejar la gloria de Dios. Es lo que hemos visto. 2. Dios de ninguna manera tolera el divorcio en su pueblo. 3. El divorcio le muestra al mundo lo distorsionado de nuestra fe en Cristo y su iglesia. Tú te divorcias con un cristiano y estás mostrando un evangelio como el de Satanás, todo torcido acerca de Cristo y su iglesia. Principio número 4. Tu matrimonio debe llevarse en un balance entre amor y respeto. Donde no hay amor, no va a haber respeto. Y donde no hay respeto, no habrá amor. Número 6. Dios nos ha dejado claros ejemplos de cómo vivir. Así que no busquemos acomodar su palabra a nuestra conveniencia. Dios dice: ama, esposo y esposa, respeta. No trates de torcer eso y decir: es a mi manera. Por último, un matrimonio que se sujeta a Dios ama a su esposa y respeta a su esposa. Sí. Tiene tanta teología todo esto. Ahora, regresando al tema principal, porque esa era una breve información acerca de cómo vivir un matrimonio saludable que glorifique a Dios. Porque pudiésemos ir a través de toda la Biblia y sacar todo acerca de cómo vivir un matrimonio. Hay libros que se escribieron sobre eso. Continuamos y finalizamos en Mateo capítulo 19, del verso 10 al verso 12. Y esa es la cuarta parte. Vamos a ver esto. La conclusión egoísta de parte de los discípulos, pero también vamos a ver la conclusión de todo esto, la conclusión divina de parte de Jesús. La conclusión egoísta. Verso 10 al verso 12 dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces se les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hemos observado el ambiente en el cual los fariseos interpelaron a Jesús con una cuestión que hubiese desacreditado a Jesús, a menos de que él no hubiese presentado una respuesta formidable. Él dio una respuesta formidable porque les está diciendo: no te estás metiendo con lo que yo pienso, te estás metiendo con lo que dice la palabra de Dios acerca del divorcio. Pero ahora, sus discípulos, en base a esa asombrosa respuesta de parte de nuestro Señor, ellos concluyen esto. En su conclusión,
egoísta. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos han escuchado todo lo que hemos estudiado desde el verso 1 hasta el verso 9. Marcos profundiza más y al parecer ellos ya no están ahí con los fariseos, ellos ya fueron a un lugar en su casa aparte donde hacen este comentario. ¿Y cuál es la conclusión que ellos dan sobre todo esto? Que no conviene casarse. ¿Es así? Todo esto, todo este rollo sobre el matrimonio, no conviene casarse. ¿Qué vemos ahí? Un corazón egoísta. La conclusión egoísta ha permanecido hasta el día de hoy. Al igual que en aquel entonces, hoy en día hay muchas personas que opinan que está mucho mejor vivir solos que mal acompañados, o simplemente no creen que sea necesario casarse. Mucha gente no busca casarse porque no quiere tomar una responsabilidad para toda la vida. Y créanme, yo antes de venir a Cristo, en el 2009, desde el año 2002, yo viví en unión libre con mi esposa porque yo era una persona egoísta que no quería tomar una responsabilidad de matrimonio con mi esposa. Es decir, que en el momento que no funcionaran las cosas, va. No quiere comprometerse toda su vida a una persona porque lo que desea muchas veces es brincar de romance en romance. Hoy en día la gente prefiere tener una relación hoy en día la gente prefiere tener una relación sin que haya un matrimonio. Sin compromiso, exacto. No desean tener un compromiso. La Biblia enseña que sin compromiso pierden el derecho a una vida rica en felicidad. La Biblia enseña que sin compromiso pierden el derecho a una vida rica en felicidad. Un compromiso en el matrimonio. Algo que iba a decir, pero no sé dónde está. Aquí, me brinqué 2 páginas. En una relación de compromiso y amor para toda la vida en Cristo se disfruta ricamente. Pero las personas sin ningún deseo de compromiso solo encuentran algo barato e insignificante. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Proverbios capítulo 5, verso 15 al verso 18 dice, en la Reina Valera, pero creo que lo puso en la NTV, así es, dice: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Y ahí dice, en el verso 18, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es decir, en otras palabras, en el matrimonio hay alegría. Y si no hay alegría, es porque o no hay amor, o no hay respeto, o no se están sujetando a Dios. El siguiente proverbio dice, en el verso 18, verso 22, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El 19:14 dice: los padres pueden dar herencia a sus hijos, casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. ¿Ven qué tan grande y maravilloso es Dios? No solamente se preocupa por tu alegría, sino también se preocupa por la bendición que desea darte. Y eso no se trata de riquezas, sino se trata de una esposa. Y
podemos decir que de un esposo comprensivo. El matrimonio es un increíble regalo, muy valioso de parte de Dios, para ser compartido el uno con el otro. Y es una fuente de bendición, donde la alegría fluye. Hermano Miguel, ¿de veras eso pasa en su matrimonio? Sí. Pasa la mayor parte del tiempo. Antes no. Antes todo era negativo, casi la mayor parte del tiempo. Y hoy en día no. Hoy en día yo vivo esto casi todo el tiempo. Solamente hay unos lapsos en el día muy cortitos donde entra la fricción, pero una vez más viene la gracia de Dios, trabaja en nosotros. ¿Recuerdas cuál es el tema anterior de Jesús en el capítulo 18? El perdón. Hay que trabajar mucho el perdón. Más bien, en cambio, tenemos este increíble regalo de parte de Dios, esta bendición y esta alegría. Más bien, en cambio, la gente no entiende porque solamente buscan cosas románticas, brincar de pareja en pareja. Las emociones románticas es lo que se llama hoy en día amor. Y esas emociones son grandiosas, ¿cómo no olvidarlas? Pero eso no es amor. Las emociones románticas es una euforia fascinante que buscan muchas personas para relacionarse, pero una vez que se acaba, van en busca y entonces se convierte en algo sin valor. Se convierte en algo sin valor. Algo de mucho valor no lo cambias. No cambias un anillo de oro por un anillo de fantasía de las maquinitas de los chicles. Algo con valor no lo dejas ir. ¿Qué está diciendo el mundo? Que el matrimonio o la pareja, la mujer o el hombre no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. Pero estas emociones románticas con el tiempo se acabarán hasta que la persona se quede completamente sola. Cuando te casas solo por emociones, cometes un grave error. No está mal que haya emoción en una pareja, pero sobre la emoción debería estar el carácter y la virtud de la persona, no emociones, no sentimientos de romance. El verdadero amor es algo así. Escuché la historia de un hombre que daba clases de teología en una escuela. Tenía hijos que ahora eran pastores y obviamente estaba casado. Un día simplemente fallece su esposa y están en el funeral, y cuando termina el funeral ellos van de regreso a casa. Pero cuando van en el camino, este hombre, ¿verdad?, empieza a decir que desea volver para atrás, porque desea volver al lugar donde está ahora el cuerpo de su esposa. Y regresa. Entonces está el hombre allí, dice esta historia, y empieza a decir que este es un buen día. Pensaban que iba a regresar a seguir llorando, pero él está diciendo, este es un buen día. Y él explica por qué es un buen día. Dice, porque el dolor la tristeza, la ansiedad de la soledad y el entierro de alguien a quien amas, él lo va a soportar y no ella. Es un buen día, porque ella no va a tener que pasar por todo esto. Sino, ese es un verdadero amor. No, tú quieres cargar con todo ese dolor, esa tristeza y esa ansiedad por la persona que se hay, por la persona que ha compartido muchos años contigo. La gente de hoy, al vivir vidas promiscuas, al observar sufrimiento en los noviazgos, observan sufrimiento en el divorcio, observan madres solteras, llegan y su conclusión es de que en ellos hay un temor a que una relación funcione, y opinan
que está mucho mejor no casarse. No creen en el matrimonio, no desean casarse. Hoy en día, tú sabes, especialmente en este país, no se cree en el matrimonio para toda la vida. Y es de sorprenderse que el mundo hoy celebre el matrimonio gay. El mundo celebra el matrimonio gay, aunque ya no crean en el verdadero matrimonio establecido por Dios. La gente no quiere casarse, pero sí celebra el matrimonio gay. Hoy no se cree en el matrimonio por toda la diversidad de creencias que hay acerca de él. Piensan que el divorcio solo es un capítulo, piensan por ejemplo en el divorcio que solamente es un capítulo más de la vida y que en nada del divorcio tiene que ver una etiqueta de fracaso. Solamente creen que es un capítulo más, como si se tratase de algo material como un libro. Piensan que es un capítulo más. Y el divorciarse. Las emociones románticas se acaban y solo es tiempo de divorciarse y casarse una vez más. Ellos opinan que el matrimonio son como unos zapatos donde se acaba el amor y te aburres de la persona y por lo tanto ves que sea muy difícil creer y ver que matrimonios que existan hasta la muerte. Lo único que estas personas desean es tener nuevas experiencias. No matrimonio, solamente buscan experiencias. La conclusión egoísta en no creer en el matrimonio ha permanecido hasta el día de hoy, pero la conclusión divina es totalmente en contra de nuestra forma y nuestra manera de pensar. La conclusión divina es en el verso 11 al verso 12. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿El qué? El no casarse, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué es esto que no pueden recibir? O esto que se recibe es el don de permanecer solteros toda la vida. El poder mantenerse soltero solo puede ser recibido. Esto es un don. ¿Qué quiere decir esta palabra de recibido? Es decir, que la persona ya ha sido preparada. La persona ya ha sido preparada de antemano, dando un lugar en el cual se pueda vaciar este don. ¿Cómo explico esto? Bueno, tú tienes un envase de coca, un envase de coca, pero también tienes un envase de Pepsi. Bueno, estos dos envases ya fueron preparados de antemano para que uno le pusieran coca y el otro le pusieran Pepsi. Entonces, así es esta situación. Estas personas ya fueron preparadas para que se vaciara este don en ellos y pudieran vivir de esa manera. Que no fueran en contra de lo que ya fueron preparados. El envase de coca ya fue preparado para recibir coca y el envase de Pepsi ya fue preparado para recibir Pepsi. Entonces, el soltero ya debe prepararse de esta manera para recibir el don de ser soltero. Es lo que está diciendo al principio. Es algo que se recibe y el cual ya está preparado para recibirse. El poder ser soltero es un don de Dios, según Pablo, y es algo preparado por Dios. Un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Los eunucos eran hombres encargados del harén real. ¿Recuerdas? Los reyes tenían muchas esposas, un harén, y ellos se encargaban de cuidar a las mujeres. Por lo que los eunucos eran hombres castrados, no tenían partes íntimas. Aunque después se les dio el nombre de eunucos, aunque no se les castraba en la corte. El eunuco
en esta parte no debe de ser tomado literalmente, porque al último orar dice sobre los eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos, o sea que ellos mismos se cortaron para el reino de los cielos. No se debe de tomar literalmente. Jesús está poniendo un ejemplo como el que te puse yo, de la coca y la pesa. ¿Sí? ¿Por qué utilizó el ejemplo de un eunuco? ¿Por qué no simplemente dijo un soltero? En 1 Corintios capítulo 6, verso 16, o dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Está hablando de la unión sexual, porque dice, los dos serán una sola carne. La relación sexual con una ramera, aunque no sea tu esposa, te hace una sola carne con ella. Un eunuco no puede tener relaciones sexuales. No puede hacerse uno con otra mujer. Es decir, no puede llegar al matrimonio, porque esa es una de las razones por el cual hay el matrimonio. Llenen y multipliquen el mundo, progreso. Es una buena razón para casarse, pero no todo. 2. Por placer. Hay placer en el matrimonio, hay felicidad, hay gozo en él. ¿Sí? Para pureza. Sí. Si un hombre se está quemando por dentro, o una mujer también, porque también las mujeres sienten, ¿verdad? Para que haya pureza en ellos, lo mejor, dice Pablo, es casarse. La siguiente es para proveer seguridad para la esposa o esposo, cuidado, compañerismo es lo siguiente. Hay un compañerismo increíble en un matrimonio si se sabe llevar, ¿verdad? Sometidos y amándose y respetándose el uno al otro. Y por último, y el más glorioso de todos, es para la representación de Cristo y la iglesia. Entonces, los discípulos hacen un comentario muy arrebatado con la carne de que no es bueno casarse. ¿Por qué? Porque ellos querían darle por la hilacha como todos los demás fariseos, andando con una mujer u otra. Jesús dice, no, esto es algo que se recibe y ya fue preparado para él. Y por eso dice el último, ¿verdad? De Mateo capítulo 19, al último,